por favor, hoy día miércoles 18 de octubre tenemos nuevamente esta linda oportunidad de compartir juntos de la palabra del Señor. Y sin más que decir, quiero invitarles por favor que me acompañen con Biblia abierta a Primera de Juan. En el capítulo 2, hoy vamos a estudiar juntos los versículos 7 al 11. Primera de Juan capítulo 2, versículos 7 al 11. La palabra del Señor dice lo siguiente. Primera de Juan capítulo 2, versículo 7. Dice el escritor: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y el que no ha, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. Palabras interesantes de Juan al exhortar a sus hermanos. Recuerda que nuestro tema es comunión, seguridad y también amor. Y Juan está cuidando en los primeros capítulos esa comunión que el pueblo del Señor debe tener. Partimos afirmando que la comunión que nosotros tenemos es verdadera porque hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Eso no nos hace exento de pecado y tampoco podemos decir somos impecables. Juan nos dice, si alguno ha pecado, tiene confesión y también tiene el ministerio de intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Juan en este capítulo nos ha presentado dos pruebas que evidencian de forma práctica el cambio de condición espiritual en el hombre y que realmente tiene comunión con Dios. Juan en su evangelio nos enseñó en el capítulo 3 lo que Jesús enseñó a Nicodemo sobre el nuevo nacimiento, la conversión, la regeneración, el cambio, el momento que se produce ese cambio de condición espiritual, de estar muertos a tener vida, de estar en el reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora, esta comunión que Juan va a expresar con nosotros, o en el capítulo 1 y 2, esta comunión tiene que ver con una relación personal del creyente con Cristo Jesús y con el Padre Celestial. Ya hemos hecho mención que una de las evidencias que nos ha presentado Juan acá en su escrito, en su capítulo 2, es que el creyente obedece la palabra de Dios. Él nos va a decir que el creyente oye y obedece los mandamientos del Señor, que fue nuestro tema anterior. Lo puedes considerar buscándonos ahí en la página de YouTube ICDG Australia, y ahí puedes seguir la serie de Primera de Juan. Ahora Juan nos va a presentar otra evidencia que demuestra que realmente se ha producido ese cambio de condición espiritual y que tú y yo tenemos comunión con Dios. Muchas personas abrazan la religión, abrazan el cristianismo, conmovidos o convencidos, pero pocas personas realmente se convierten. Jesús lo explicó en esa parábola cuando habló sobre los cuatro terrenos. Finalmente cuatro personas oyen, pero solo uno realmente da fruto y entiende el mensaje del Evangelio. Y Juan quiere presentarnos en comunión, en esa verdad y en ese amor, que la evidencia o esta segunda evidencia de que usted está caminando en comunión con Dios es que se produce ese cambio espiritual, y ahora ese cambio proyecta hacia los demás lo que Juan nos va a presentar: amor hacia los hermanos. Caminar en luz no solo consiste en evitar caer en prácticas pecaminosas, sino que también consiste en el paso de obediencia, en caminar en luz y evidenciar ese amor que está en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo que nos fue dado. Así que rápidamente consideremos el amor como prueba de nuestra comunión con Dios. Al considerar los versículos 7 y 8, leo: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Lo primero que vamos a observar acá en el tema, en el día de hoy, al considerar el amor como prueba de nuestra comunión con Dios, es los comandos especificados. Mira el verso siguiente, verso 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Está hablando de un mandamiento antiguo y también de un mandamiento nuevo. Los comandos especificados. En primer lugar, Juan va a recalcar el principio de la obediencia a los mandamientos de Dios como prueba de nuestra comunión con Dios. ¿Cuáles mandamientos? ¿Qué mandamientos? Juan va a dejar claro que se refiere con respecto al mandamiento o mandatos. En primer lugar, vemos acá el comando antiguo
¿Cuál es el comando antiguo? En verso 7, el amor al prójimo. Observa cómo comienza Juan y es interesante. Hermanos, dice él. Al principio del capítulo tú lo verás que le dice hijitos. Vemos acá la estrecha comunión que debe haber en el pueblo del Señor, esa comunión horizontal, esa relación de amor. Todos los creyentes somos familia de Dios. Toda persona que ha depositado su fe en Cristo Jesús es familia de Dios. De hecho, es interesante en la narrativa de la palabra de Dios que nosotros podemos ser pueblo de Dios, nosotros podemos ser iglesia, pero aquí Juan enfatiza el hecho de que somos familia. Dios es nuestro Padre y los, hermanos, los creyentes son nuestros hermanos en la fe. Es por eso que en el capítulo 3, con admiración, Juan va a decir, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Y aquí se evidencia el concepto de hermanos, familia espiritual. Y luego agrega, no os escribo un mandamiento nuevo. Enfatiza el hecho de que él está escribiendo bajo la dirección divina, bajo el impulso divino, bajo la inspiración. Él va a dejar este registro para nosotros de recordar, de servir mediante, Juan dice, yo quiero servirles a ustedes mediante la escritura, mediante la instrucción. Qué interesante que es cuando dice, no os escribo un mandamiento nuevo. Qué interesante que es que Dios llevó a Juan a escribir esta carta, la cual llega a nosotros como palabra de Dios. Quiero rescatar el hecho de la importancia de tener en nuestras manos la palabra de Dios. Dios impulsó y Juan tuvo la intención de hacer este escrito, de escribir para nosotros este mandato. Y esa intención y la obra del Espíritu Santo se plasman en lo que hoy nosotros tenemos, la verdad de la palabra de Dios. Y debemos dar siempre gracias a Dios, debemos ser personas agradecidas que tenemos hoy la palabra escrita en nuestras manos, la palabra de Dios y las buenas instrucciones recibidas de nuestros antecesores. Aquí Juan va a reforzar porque él tiene interés que el pueblo del Señor comprenda las verdades de Dios y debemos ser nosotros agradecidos con aquellos que nos han, nuestros antecesores, a nuestros maestros, aquellos que nos han legado la enseñanza, aquellos que pusieron en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra mente la palabra de Dios. Cuando estudiaba este concepto pasaban imágenes de libros, de profesores, maestros que a través de los años el Señor me ha permitido tener y que debemos tener una cuota de agradecimiento para con ellos. Juan nos va a decir entonces, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo, lo que Juan está expresando acá es que hay un comando de Dios que, aunque está en el Antiguo Testamento, sigue siendo una verdad de Dios ahora más enfatizada con un nuevo aspecto o una nueva dimensión. Dice Juan, no mandamiento nuevo, sino que es un nexo de contraste o aclaratorio, el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ahora, desde el principio tenemos este mandato. Para Juan va a repetir dos veces en este versículo el término principio y no se refiere al Génesis, no se refiere al comienzo de todas las cosas. Puede referirse al inicio del ministerio terrenal, como lo usa en el capítulo 1, pero aquí Juan está enfatizando que es un mandato que a pesar de que es antiguo, estos creyentes lo conocen desde el principio de su conversión, desde el momento de su conversión. De hecho, el amor hacia Dios, nosotros lo entendemos en el momento de nuestra conversión. Juan nos va a decir, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Y vemos acá que este amor fue enseñado en el Antiguo Testamento. De hecho, en Levítico capítulo 19, verso 18, ya el Señor, ya Jehová, Dios, enseñó a su pueblo el amor al prójimo. Leo Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y agrega, yo, Jehová. La prioridad del amor es una verdad transversal a través del pueblo de Dios, sea esta en la enseñanza antiguo testamentaria o en la enseñanza neotestamentaria, la iglesia. Usted y yo tenemos este mandamiento antiguo, dice Juan, es la palabra que habéis oído desde el principio. Jesucristo dio dio este mandamiento a los apóstoles. ¿Qué mandamiento? De amar al prójimo, de amar a sus enemigos. Es interesante que Juan va a decir en el capítulo 3, verso 11 de este escrito, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio,
que nos amemos unos a otros. Interesante. Principio puede ser el origen de todas las cosas. Principio, el ministerio, el comienzo del ministerio terrenal de Cristo y también el principio en los creyentes en aquel momento de su conversión. La palabra principio, repetida dos veces, no es solo una referencia a la creación o a la enseñanza en antiguo testamentaria acerca del amor, sino que va a especificar que estos creyentes, los que están recibiendo esta carta, usted y yo sabemos acerca del amor desde el momento de nuestra conversión. Quiero citar a MacArthur. Él dice lo siguiente: esto se enseñaba desde el inicio y no simplemente se trataba de una innovación reciente de Juan. Es decir, que este principio sobre el amor ya desde el principio, desde el comienzo de la vida de los creyentes, era enseñado. En otras palabras, lo primero que vemos en los comandos especificados, hay un comando que es del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el comando? Amarás a tu prójimo, que los creyentes en el momento de su conversión ellos conocían. Observa el verso 8 ahora cuando habla del comando nuevo. Sin embargo, dice Juan, os escribo un mandamiento nuevo. Y es interesante que el término nuevo acá es la palabra griega kainos. Nosotros conocemos otra palabrita como nuevo, neos, que es neonatología, neonato, neófito, que significa nuevo en existencia. Pero aquí la palabra kainos significa nuevo en una dimensión, nuevo en una experiencia. Es interesante notar que la palabra kainos se usa para expresar un contraste. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo, nuevo en dimensión, renovado en el sentido que tiene una dimensión que es diferente, no nuevo en el sentido de novedoso, sino de renovado. Esto es algo que no se gasta o se va a deteriorar con el tiempo. La novedad del mandamiento descansa en ser elemento esencial del nuevo pacto. Juan escribió lo siguiente en su evangelio. Voy a citar para ustedes en el capítulo 13 de su evangelio, versos 34 y 35. Conocemos este texto. Dice Juan lo siguiente, son palabras de Jesús: un mandamiento nuevo os doy. Estas son palabras de Jesús a sus discípulos: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Sabemos y entendemos que el amor al prójimo fue enseñado en el Antiguo Testamento, pero aquí tiene una connotación o una dimensión, una dinámica diferente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, y agrega, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, amar como Cristo nos amó es imposible, pero tenemos la capacidad de Dios de poder llevar a cabo o intentar obedecer este mandato mediante nuestra disposición. Ahora, verso 35 dice, y en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. De tal manera que acá el amor se convierte no simplemente en un mandato, sino que se convierte en una marca, en un distintivo del pueblo del Señor. En Juan capítulo 15, verso 12 leemos, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el verso 12 de Juan capítulo 15 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Mira qué interesante. Vemos acá el contraste, el comando especificado, el comando antiguo del amar al prójimo y el comando nuevo, renovado, intensificado, con una dimensión diferente. Sin embargo, se escribió, dice Juan, un nuevo mandamiento, que es verdadero en él y en vosotros. Es decir, es verdadero en Cristo porque se evidencia a través de su acto de amor, a través de su disposición, a través de su sacrificio. ¿Recuerdas Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor, Juan 3:16, porque de tal manera, y Jesucristo se sacrificó por amor a los hombres, por amor a usted y a mí, pagó el precio en la cruz, evidenció su amor, evidenció en forma práctica, ya que el amor no consiste en palabras, no consiste en sentimientos, sino consiste en actos. El amor, si bien es cierto, va a afectar nuestra mente, va a afectar nuestras emociones, afecta principalmente nuestra voluntad, que es buscar el bien de la otra persona, que es verdadero en él. Es decir, en Cristo Jesús, y que debe ser también verdadero en nosotros. Primera a los Corintios capítulo 13, Pablo describe aspectos de lo que es ese amor que es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es obra del Espíritu Santo en nosotros. En Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y en Gálatas capítulo 5, verso 23 dice que el amor es fruto del Espíritu Santo. Ahora, porque es verdadero, dice,
Juan, este nuevo mandato, este comando nuevo del amor es verdadero en Él, en Cristo, y debe ser también en nosotros. Juan dice, en vosotros, usted y yo, los creyentes, los que recibieron esta carta, y nosotros, nuestra iglesia, usted que me está viendo, que es un creyente, debe ser real en su vida. Ahora, este amor debe ser creciente, debe convertirse en un canal. Nosotros debemos ser dispensadores, debemos manifestar ese amor. Entiendo que muchas veces, producto del daño, de los conflictos, de los problemas interpersonales, de divisiones, de problemas en iglesia, eh, eh, es- tendemos a enfriarnos. Pero aquí tenemos un mandato que es continuo, que es constante, que es nuevo en el sentido, en dimensión, en la experiencia. Y Juan ahora agrega lo siguiente, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera va alumbrando. A modo de ilustración, Juan dice que las tinieblas propias del mundo van siendo disipadas a medida que la conducta del creyente comienza a prevalecer. Antes estábamos en tiniebla, usted y yo estábamos en oscuridad. Y el amor que nosotros conocíamos en la oscuridad es un amor selectivo. De hecho, el amor en la oscuridad, el amor del mundo solamente es fileo de relaciones personales, de vínculos, o el amor eros, de relación de amor. Pero cuando entramos en el cristianismo, hay una nueva dimensión, hay un nuevo aspecto, es el amor agapo o ágape que se nos predica, se nos enseña, que tiene que ver con ese amor del volitivo, de buscar el bien de las otras personas. Y Juan dice, en la medida en que crecemos en la gracia y el conocimiento, las tinieblas comienzan a pasar, las tinieblas del mundo de la oscuridad, y comienza a resplandecer la luz verdadera. Usted y yo comenzamos a crecer, comenzamos a madurar y comenzamos a desarrollar este amor independientemente de la reacción o las acciones de las otras personas. ¿Por qué? Porque el creyente es luz en el Señor. El creyente en medio de la noche del mundo toma las armas de la luz y comienza a evidenciarlo. Somos luz. Y de hecho, la luz acá podemos compararla con el hecho de mostrar nuestro amor y los valores cristianos. Quiero leer un texto que hace contraste. El creyente vinculado a aquel que dijo, yo soy la luz, debe brillar, debe evidenciar ese amor. Juan dice que ese amor que estuvo, que es ese amor que es verdadero en Él, en Cristo, debe serlo también en nosotros. En Primera Tesalonicenses 5, versículo 5 dice lo siguiente, porque todos vosotros sois luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. En otras palabras, debe evidenciarse ese amor. Hemos visto entonces versos 7 al 8 el comando especificado. El comando antiguo o el mandamiento antiguo acerca del amor al prójimo, y el comando nuevo en una dimensión, en una dinámica, y que está en nosotros y que debe ser evidente porque fue evidente en la persona de Cristo Jesús. Versos 9 y 10 del capítulo 2 de Primera de Juan. Ahora, él nos presenta contrastes. ¿Cuáles son estos contrastes establecidos? Juan nos va a presentar un contraste interesante. En primer lugar, él nos va a decir en verso 9, la profesión sin posesión. Profesión, declaración, afirmación, sin posesión, sin tenerlo. El que dice que está en luz, ya Juan nos ha hecho mención sobre estas declaraciones de algunos que dicen que están en luz, que tienen comunión, pero su conducta refleja lo contrario. Y aquí es algo importante, debemos siempre autoevaluarnos. Por lo general, somos buenos para las declaraciones y poco para las acciones. El que dice que está en luz, otra declaración, una frase semejante a las anteriores, en general se refiere a una profesión de amor solo contenida en palabras, solo es en declaraciones. En capítulo 3 del Evangelio, de esta epístola, en verso 18, Juan dice lo siguiente, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Es decir, que se puede aparentar el amor. ¿Cómo? Con palabras cariñosas, con términos afectivos, etcétera. Pero, cuidado, Juan dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y Juan va a enfatizar profesión, declaración sin posesión, es decir algo que no se tiene. El que dice que está en luz, ¿y qué es estar en luz? Estar en obediencia. Y en el contexto inmediato, andar en amor, como Jesucristo lo evidenció. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano,
está todavía en tinieblas. Se usa en el Nuevo Testamento esta palabra para referirse a aborrecer, a pensamientos y sentimientos maliciosos o injustificables hacia otros, como expresiones de animosidad. Puede ser traducido como odiar, aborrecer. Analice su corazón. Por lo general, cuando nosotros estamos mal con alguien, comienza ese espíritu, esa actitud antagónica y comenzamos a observarlo para encontrar detalles y picarle ahí, picarle en el detalle. Siempre encontraremos detalles en todos los demás. Es por eso que Jesús nos enseña, no mires la paja ajena. ¿Por qué? Cuando comenzamos a aparentar amor y no hay, comenzamos a aborrecer, a tener esa actitud de animosidad, de odiar, de aborrecer, de entrar a buscar detallitos en la otra persona para denunciarle. Lo único que evidencia es que estoy haciendo una profesión, una declaración sin posesión, sin tener la verdad. Dice texto, nuevamente el texto, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice Juan? Está todavía en tiniebla. Esto es manifestar una conducta malvada, tenebrosa o desobediente. Lo vimos en 1.6, en el capítulo 2, verso 4. Profesión de fe, en otras palabras, la profesión de fe de esta persona es falsa y tal vez no haya nacido de nuevo. Nótese que Juan dice, todavía está en tinieblas, todavía, en otras palabras, se da el caso de que que aún esta persona que está dentro de la comunidad cristiana, que está dentro del círculo de la iglesia, aún sigue estando en tinieblas. Y para Juan, tinieblas significa que no pertenece al pueblo de Dios. Interesante, el contraste establecido, la profesión sin posesión. Observa ahora el versículo 10, la práctica con permanencia. Verso 10, el contraste es el que ama a su hermano permanece en luz. El que ama continuamente, este es un verbo que está en un presente activo. Usted y yo siempre debemos evidenciar este amor. Y este amor no pasa por las emociones, sino pasa por la obra del Espíritu Santo, por nuestra sujeción y obediencia a la palabra, por nuestra dependencia en el Señor y porque le amamos a Él y queremos obedecer su palabra. El que ama a su hermano, el objeto de amor acá es el pueblo de Dios. El contexto inmediato sería con aquellos que nosotros tenemos comunión. El que ama, es decir, por el contraste, aquí vemos una práctica con permanencia, es una práctica permanente, habitual, continua. Estamos continuamente amando a los hermanos. ¿Cómo amamos a los hermanos? Perdonando, supliendo, buscando, ayudando, teniendo comunión, orando por ellos, principalmente perdonando, que es uno de los puntos donde más patina el pueblo del Señor. El que ama a su hermano permanece en la luz, es decir, en comunión con Dios. ¿Qué es luz? La luz aquí es andar en obediencia a los mandatos de la palabra de Dios, andar en la verdad. Se trata de un verdadero creyente. Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 12, verso 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es decir, el creyente en comunión con Cristo no puede permanecer en tinieblas. ¿Por qué? Porque fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y Dios nos ha capacitado por su palabra, por el poder del Espíritu Santo. Nos capacita para vivir en obediencia a la palabra de Dios. Permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Lo que hace caer, la palabra tropiezo es aquello que hace caer, ocasión de pecado, o puede ser piedra de tropiezo. En otras palabras, porque hay real amor en nuestras vidas, no somos de tropiezo a otros, ni tampoco nosotros estamos tropezando. Es interesante considerar este concepto y este mandato sobre el no ser tropiezo, que significa obstáculo, piedra de tropiezo, ser ocasión de caer a otras personas. Las escrituras advierten de no ser tropiezo a otros. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, cuando habló sobre los conflictos de relaciones interpersonales, en Mateo capítulo 18, verso 6, Jesús dijo lo siguiente: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuere que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se la hundiese en lo profundo del mar. Fíjate la ilustración casi extrema del Señor.
Él dice que es mejor que desaparezcas, que mueras, que no sigas vivo antes de seguir siendo de tropiezo a otras personas. ¿Cómo somos de tropiezo a otras personas? Por lo que decimos y lo que no decimos, por nuestras acciones y por nuestras inacciones. El verdadero creyente elimina de su vida todo aquello que pueda ser de tropiezo para sus hermanos. Repito, el verdadero creyente que va madurando, que va avanzando, que va creciendo en el camino de la gracia, en su santificación, decide eliminar de su vida todo aquello que es de tropiezo a otras personas, aunque para él mismo no lo sea o le sea satisfactorio. Primera a los Corintios capítulo 8, verso 13, Pablo dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. En el contexto, ese creyente tiene libertad de ir y comer la carne sacrificada a los ídolos, porque él en su madurez entiende que carne es carne y que él obedece a Dios y que no hay ningún problema porque lo que entra no es lo que contamina, sino que lo que sale, y el Señor santificó todos los alimentos. Todos los alimentos son santificados. Ahora, pero él entiende, Pablo pone el principio, si yo sé que este tipo de práctica, lo que yo estoy haciendo, estas acciones que tengo, aún la libertad que tengo, va a ser de tropiezo a otra persona, cuidado, prefiero no hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, es preferible morir antes de ser tropiezo a otra persona. Ahora, el creyente que tiene convicciones va a comenzar a velar en esto. Dice segundo a los Corintios capítulo 6, verso 13, el creyente en este aspecto tiene que velar sobre sí mismo, cuidarse, como Pablo ya lo enseñó en el texto que leíamos en Corintios capítulo 8, verso 13. Ahora vemos en segundo a los Corintios capítulo 6, verso 3, no damos a nadie, dice el apóstol Pablo, ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Nos encanta criticar a los demás, apuntar a los demás. Pablo dice, yo cuido mi vida, debemos velar sobre nosotros mismos para no ser de tropiezo. No damos, dice Pablo, a nadie en ninguna ocasión de tropiezo, según a los Corintios 6:3, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y en 1 Corintios capítulo 10, verso 32, dice Pablo lo siguiente, no seáis de tropiezo, que es un mandato claro y directo. ¿A quiénes? Ni a judíos, que era el movimiento de aquel tiempo, el círculo de movimiento de las personas, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Aquí usted debe tomar una decisión. Yo no sé cuáles son sus acciones o inacciones que están siendo de tropiezo a otras personas. Tal vez su falta de fidelidad, su falta de compromiso, su falta de seriedad, tal vez mucha broma, muchas áreas que podemos nosotros hacer una autoanálisis, una autoconfrontación y hacer los cambios. Hemos visto los comandos especificados. El comando antiguo del amor al prójimo, el comando nuevo en dimensión de amor a los hermanos. Hemos visto el contraste establecido. Profesión sin posesión, es decir algo que no se es. Y vemos acá la práctica con permanencia. El texto dice lo siguiente en versículo 10. El que ama a su hermano permanece en luz. Amor continuo permanece en luz, en la verdad, en comunión. Y en él no hay tropiezo, no hace tropezar a los demás, ni él mismo tropieza. Verso 11, veamos las consecuencias ejemplificadas. Consecuencias ejemplificadas. Verso 11 dice, pero el que aborrece a su hermano, quien alberga odio, resentimiento, el que alberga aquí en su alma algo, un sentimiento, no permite la acción de la luz. Por lo tanto, sigue la esfera opuesta a la luz. Pero el que aborrece, recuerda que el aborrecer tiene que ver con ese sentimiento de rechazo, ese sentimiento, con reacciones incorrectas, sentimientos incorrectos. Cuando ve al hermano o la hermana, ahí en su interior se mezclan cosas, pero el que aborrece a su hermano, mira lo que dice Juan, está en tinieblas y anda en tinieblas. Dos cosas interesantes. Está en tinieblas y recuerda, para Juan, tinieblas significa pecado, ser inconverso, maldad,
reino de las tinieblas, y anda en tinieblas, es decir, que su conducta, su proceder, aunque aparente ser luz, aunque diga ser luz, en su interior hay oscuridad, en tinieblas, y anda en tinieblas, el estado espiritual se convierte en un modo de conducta, es un modo de vida que corresponde a las tinieblas, y esto es peligroso. Porque cuando no hacemos una autoconfrontación y autoevaluación, nos acostumbramos a ese estado pecaminoso y lo justificamos. Y la amargura, el resentimiento, cuando uno lo estudia, es el pecado más difícil de diagnosticar y es el pecado más fácil de justificar. La amargura en el corazón de los creyentes. Y de acuerdo al libro de los Hebreos, la amargura contamina. Es por eso que Juan enseña, quítese de vosotros todo enojo y toda amargura. Usted debe quitarla. Analice su corazón, no a la luz de sus conclusiones lógicas, sino a la luz del consejo de la palabra de Dios, ya que, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Poco a poco se enreda, se justifica, se autojustifica a sí mismo y no sabe a dónde va, no sabe a dónde porque anda en tinieblas que no le permiten ver el camino de la verdad. Está en oscuridad. Es la consecuencia natural de no andar en la luz. Juan capítulo 8, verso 12, Jesús dijo así. Otra vez Jesús le dijo, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Usted sabe lo que es andar en oscuridad, lo que es andar en tinieblas. No se da cuenta de la dirección a donde se conduce, producto de su pecado, que lo autojustifica, que lo niega, que no lo acepta, que se resigna a aceptarlo. Proverbios capítulo 4, verso 19 dice lo siguiente, el camino de los impíos es como la oscuridad, no sabe en qué tropiezan. ¿Ves? Aquí encontramos entonces un corazón que aparenta ser algo y que si no lo es, comienza a enredarse en su propio camino, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es un estado en el que llega a actuar en rebeldía. Porque si usted hoy está oyendo esta enseñanza y ya en su mente aparecen imágenes de nombres, de personas, ya comienza a ver en su mente a personas con las cuales usted tiene un problema, una distancia, no les quiere ver, no les quiere hablar, no le quiere saludar, comienzan sus ojos a cegarse porque las tinieblas le han cegado. Un estado en el que se llega por rebeldía, se llega por rebeldía, por desobediencia al mandato. El creyente que llega a este punto es porque tiene su conciencia, como dice Pablo en 1 Timoteo 4:2, una conciencia cauterizada, eh, em, callosa, endurecida, insensible, adormecida. No permita eso en su vida, ya que el amor es una prueba más de nuestra verdadera comunión con Dios. Que el Espíritu del Señor añada la aplicación a su vida y a mi vida. Pero si Dios hoy ha hablado a tu vida, no dejes pasar el tiempo. Ve, como dijo Jesús, reconcíliate con tu hermano. Deja tu ofrenda ahí, reconcíliate con tu hermano y busca adorar a Dios. Quiero terminar con 1 de Juan capítulo 4, versos 7 y 8 que dice lo siguiente. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Nuevamente, analicemos este texto en nuestra conciencia a la luz del amor como prueba de nuestra comunión con Dios. Dice 1 de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, también por tu cuidado, por darnos nuevamente esta oportunidad de compartir juntos de la palabra de Dios y ser Dios tan claro para con nosotros en nuestras vidas de proceso de vivir para ti, de buscar hacer tu voluntad, de crecer espiritualmente, de evidenciar el carácter cristiano, de caminar en santidad o en santificación. Ayúdanos a poder aplicar lo que hoy has hablado en nuestras vidas. Te pido primero por mi persona y luego por tu pueblo para que nos ayudes a buscar y hacer tu voluntad. Te doy gracias, Señor, en esta hora por este tiempo y por los hermanos y hermanas que han visto esta predicación o que la verán. Que tu Espíritu Santo se mueva en libertad en su vida y en sus corazones y que podamos evidenciar
que hemos pasado de muerte a vida por este cambio, que amamos al pueblo de Dios porque amamos primero a tu persona. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.